acá en Tele 13 Noche. Profesores, saludamos a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Buenas noches. Axel Callis de vuelta, Universidad Central, tuinfluyes.com. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches, frías noches. Muy frías las noches y más heladas van a ser las mañanas. Pero ahora estamos para comentar y analizar lo que está ocurriendo con la crisis sanitaria y en particular, Tomás, con la situación del subsecretario Arauz. Hoy día hubo una ofensiva total de la oposición. ¿Es sostenible, le preguntaba recién al senador Castro, la permanencia en el cargo del subsecretario? A mí me parece que allí tiene un punto de inflexión, ha cometido muchos errores, me parece que ya la crisis está llegando muy directamente a la moneda y es el eslabón. Ahora, la decisión del gobierno, claro, la decisión del gobierno dice la oposición no me puede sacar al subsecretario. Ese es el gran debate, ¿no? Pero me parece que él mismo debiera dar un paso al costado porque despeja una situación que ha sido bastante compleja para el gobierno. Yo creo que el subsecretario tiene el deber, digamos, de más allá de si la oposición va a ganar el punto o no, creo que tiene el deber de despejar el tema porque de esa manera le abre un espacio para operar en medio de esta crisis al Ministerio de la Salud. Cercano al presidente Boric, me imagino que eso también complica la situación, Axel, ¿no? O sea, dicen que el último de un grupo de personas que ya no queda nadie de ese grupo donde estaba Isquia Siches y compañía. El jefe de gabinete. También. O sea, no tiene, voy a decirlo de otra forma, no tiene costo para la moneda sacarlo, pero sí tiene un costo con respecto al manejo de la crisis. Estamos entrando, estoy hablando como si fuera un tablero de ajedrez, independiente de las correlaciones de fuerza y lo que implica. Sacar al comienzo de la parte más álgida, es un tema difícil, sobre todo si no se tiene un reemplazante que venga a aprender en medio de la crisis. O sea, estas cosas en las temporales nunca se cambia al timonel, aunque no sea el mejor. Lo otro, entregar a alguien tan rápido también puede ser visto como un trofeo para la derecha, y también queda debilitado de una u otra forma la capacidad que tenga de reaccionar, por ejemplo, en 2 semanas más. Entonces, de punto de vista, si yo fuera gobierno, no lo entrego aún, pero que está pedido, y que hay de una u otra forma consideraciones por qué sacarlo. A mí me parece que sí, hay personas que han salido por menos. Pero fíjate que hay un punto que es la credibilidad. En medio de una crisis sanitaria debe transmitir credibilidad. Yo creo que el subsecretario en eso está al de él. Y ese es el punto que es importante en medio de la crisis. Yo entiendo el argumento político, que puede ser en un lado o en otro, pero cuando también afecta la credibilidad de una campaña que ha sido hecha con mucho desajuste y poca comunicación, creo que esa debilidad es muy fuerte para lo que queda, que todos anuncian que el PIC viene más adelante. Sí, y a la ministra. La ministra yo creo que hoy día hizo una jugada importante al blindarse con todos los ministros de salud y diciendo, mire, aquí estamos ante una crisis sanitaria y por lo tanto... Tomás, la ministra viene de haber estado trabajando con Sebastián Piñera. Lo recordó la semana pasada. O sea, ella es digámosle, del club de los médicos, donde son todos conocidos, amigos, y uno ve, independientemente de la crisis y el gobierno, también cómo se ayudan y se protegen. Esta también. Transversalidad, ¿no? Hay una transversalidad que va más allá de quien esté gobernando. Ellos se entienden como personas que van a estar en lo público con este gobierno, con el que pasó y con el que venga. O sea... Oye, un punto sobre lo que decías sobre tener a alguien de reemplazo. Todavía no hay subsecretario de Previsión Social. Por ejemplo, claro, pero uno puede decir, bueno, pero de una otra forma, la reforma de pensiones, está la ministra, que es la que ha llevado las conversaciones, el subsecretario estuvo más en el diseño, pero está el equipo de Mario Marcel, que es el que está metido en esto. Ahora, volviendo a lo anterior, yo creo que hay una diferencia entre hacer oposición con el dolor y con la política, y ahí hay una línea que de una u otra forma la oposición tiene que cuidar. Sí. Lo llevo a otro tema también del fin de semana, aniversario de Convergencia Social. El presidente dijo la última vez que se celebra porque él busca un partido único y eso ha generado diversas reacciones. Hay varios diputados que salieron diciendo esto más que decirlo el presidente lo deberían decir las bases, no es tan fácil. Hay algo ahí entre Revolución Democrática y Convergencia, comunes miradas desde lejos. ¿Qué factibilidad tiene esta idea del presidente, Tomás? Yo creo que es una idea que puede transitar, pero no lo veo en lo inmediato, digamos. Hay distintas fuerzas políticas que componen el Frente Amplio y Día Pro Dignidad
Y naturalmente esto no es fácil llegar y decir, miren, aquí nos fusionamos y estamos. Porque tienen trayectorias, cuestiones distintas. Pero tampoco y eso, son así. Y eso no es Trotsky versus Stalin. Sus tensiones son más fuertes, por eso es fragmentado. Claro, si la fragmentación es producto de las tensiones políticas. Pero son culturales o y son eso, si lo mucho más. eso lo vas a trasladar a un partido único, es bien difícil transitar en medio de este proceso para llegar a ese ¿Sería más fácil si no fueran gobierno? Yo me parece que podría ser más fácil en ese sentido, pero ya que el presidente tomó la iniciativa, yo creo que a los partidos no les queda otra que intentar remar a ese mismo lado. Hay un buen argumento para hacerlo, Axel, que tiene que ver con que se transformaría en uno de los partidos más grandes de inmediato. O sea, lo que pasa es que hay otro argumento aún. Yo creo que la propuesta del comité de expertos en términos de las medidas antifragmentación, claro, el 5%. El 5% y todo lo que significa en términos de tener parlamentarios electos y otros que permanecen, les da la capacidad de sobrevivir esta transición de una manera mucho más holgada. Ahora, ellos se ven a sí mismos como culturas distintas. El punto es que políticamente, hacia afuera, se ven todos del mismo color. Si acá no estamos hablando de, yo lo decía, en una radio amiga, Sonar, yo decía, esto no es la tesis de Altamirano versus Aniceto Rodríguez o Allende. O sea, no es la vía armada versus la vía democrática. Acá estamos hablando de personas que tienen diagnósticos en general muy parecidos y tienen matices identitarias porque unos vienen de la Chile y los otros vienen de la Católica. O sea, de ese nivel de matices estamos hablando, o sea, no son relevantes los matices hacia afuera. Por lo tanto, debería ser simple. Obvio, o sea, esta cosa en el fondo son jóvenes, muchos de ellos, que tienen egos bastante altos, entonces son jefes de tribu, más que referentes políticos en términos de tesis o ideologías que sean importantes. No lo estoy ninguneando, pero acá no estamos hablando de la vía chilena insurreccional versus el diálogo. No apuntar tampoco al PS con la DC, digamos, tradiciones muy largas. Sí, pero hay cuestiones difíciles, ¿no? Porque además no son partidos con una amplia base social y eso hace todavía mucho más difícil las negociaciones. Sin una amplia base social, nada. Por eso, entonces eso, y menos militancia, por lo tanto eso es más complejo llegar a establecer un partido único. ¿Por qué? Porque son pequeños grupos que se están disputando esa dirección. Caciques, como se decía Exactamente, antes. y eso cuando también llevarlo a un partido, bueno, uno dice, imaginémonos un partido, va a ser un partido de fracciones o de facciones, y eso va a ser también difícil de manejar, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que las diferencias que habían en el periodo de la unidad del Partido Socialista eran mucho más radicalizadas de los que tienen estos personajes. O sea, claro. El Partido Socialista llegó a tener 25, 24 facciones y llegaron cultura, una que está por la vía mucho más insurreccional y otra en la vía mucho más renovada, y lograron entenderse. Pero tenemos que empezarnos a poner de acuerdo que tenemos que tener pocos y grandes partidos. Sí, y ahí el presidente no se casa con esto de pedirles que sea definitivamente un partido único. Si finalmente eso no ocurre, se podría interpretar como un costo, ¿no? Sí, pero él da una señal, yo creo que da una señal política y como efectivamente es el presidente de estos partidos, bueno, va a tener que impulsar ese proceso. Yo creo que él tiene que impulsar ese proceso y está en una ventana que me parece que es elemental de cara a las elecciones que tiene en adelante, porque eso es muy importante para la coalición de gobierno. Ahora, no dice Axel, si lo dijo por algo adelantado ahora. O sea, este es el minuto para hacerlo. De hecho, en el mundo del PS-PPD no se le recrimina, pero sí se le queda como al debe que en el mejor momento del PPD y el PS se habló de cierta, más que fusión, federación, sí, me acuerdo de eso. Buscando el momento clave, ya que tenían un líder que estaba sobre eso. Yo diría Ricardo Lagos. Claro, Ricardo Lagos. Yo diría que Boric es hoy el jefe de esa coalición. Por lo tanto, si lo hacen ahora va a ser mucho más fácil que si lo hacen desde la pobreza, de estar mirando en la oposición, donde ahí operan mecanismos de sobrevivencia política mucho más radicalizados. Yo tengo dudas si es el jefe de la coalición del Frente Amplio. ¿Por qué? Es el presidente de la República, en eso no me cabe duda. Pero que él tenga una influencia política, ascendencia sobre todo los partidos que hoy día conforman, a mí me baja un escepticismo en esa mirada. Ahora ellos se ven mucho más distintos
de lo que uno ve desde afuera. Es como la teoría de los esquimales y los blancos, o sea, ellos determinan mucho más blancos que los que realmente hay. Absolutamente. Tomás Duval, Axel Calle, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes, pero no se vayan.